No me acuerdo bien del libro, del nombre del libro, pero este libro relata la historia de un águila que un granjero rescata, que se le encuentra herida, y la rescata y va y la coloca dentro del gallinero, ya que no tenía otro lugar, ¿verdad? Y la coloca ahí dentro del gallinero. El águila se sana, pero con el paso del tiempo, como ella estuvo rodeada y en medio de gallinas, pues aprendió a pensar y a actuar como gallina, hasta que un día el granjero la saca y la lanza, o la quiere lanzar para que ella vuele. Al principio esta águila tenía miedo inclusive hasta salir del gallinero, y cuando el granjero la lanza, pues obviamente ella se sentía incapaz de volar. Y el granjero ve que esta águila pues estaba tan llena de miedo y se negaba a volar, y empieza a darle palabras de ánimo y le empieza a decir: eres un águila, naciste para volar, para ser libre. Y así lo estuvo haciendo por varias ocasiones, en varias veces, hasta que finalmente el águila se la creyó, y el águila pudo alzar el vuelo y volar hacia su libertad, dejando ese gallinero atrás, ¿verdad? Y esa historia Dios puso en mi corazón compartírsela esa mañana, porque muchos de nosotros quizás podamos estar en la misma condición que el águila, ¿verdad? Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos mantienen esclavizados y nos impiden disfrutar de la libertad que ya Dios nos dio. Y vamos a hablar precisamente en esta mañana de cómo decirle adiós a la esclavitud. Y el mensaje así le hemos titulado: Adiós esclavitud. Y si me acompaña a leer, lo voy a invitar a que leamos juntos Lucas 4, versos 18 al 19. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Repite conmigo: año agradable del Señor. Mire, estos textos que acabamos de leer son parte de las profecías mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, y más específicamente ahí en Isaías 61 versos 1 y 2, que hablaban de un Mesías por venir. Isaías anunciaba las características que habría de tener el ministerio de ese Mesías que el pueblo de Israel podía esperar. Y el cumplimiento de esta profecía es justamente en el momento que Jesús entra a Nazaret, entra a una sinagoga y le dan el libro de Isaías, lee esta porción de la escritura y él mismo dice: este día se da cumplimiento a esta palabra. Así que el ministerio de Jesucristo, quien fue ungido por el Espíritu Santo y enviado por el Padre, está caracterizado precisamente por ser un ministerio de sanidad y liberación. Su enfoque es ver por el necesitado, ver por el pobre, ver por el sufriente, ver por todos aquellos que de alguna u otra manera estaban limitados o voy a decirlo así, su libertad les había sido robada. Así que si ponemos nuestra atención, y yo quiero invitarle a que nos fijemos en el verso 19, que dice: a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es eso? Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo lo había ungido, y entre las muchas otras cosas que ya mencionamos, él hace énfasis que el Espíritu Santo lo envió a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor se traduce como el año del favor del Señor. ¿Cuántos necesitan un favor de Dios? Yo necesito un favor de Dios. Yo creo que todos nosotros necesitamos, y aún aquellos que no levantaron su mano, yo estoy segura que necesitan un favor de Dios.
Todos los días necesitamos el favor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y lo más seguro es que Jesús se refiere al año del jubileo establecido en Levítico 25 y que el pueblo de Israel conocía perfectamente. El año del jubileo se celebraba después del año 49. Iba a decir, ay, que es lógico, ¿verdad? Bueno, ellos hacían una especie de agrupaban cada 7 años, 7 grupos de 7 años, y el año siguiente, o sea, en el año 50, ellos celebraban la fiesta del jubileo. Y ahora, el año del jubileo traía, entre muchas otras cosas, número 1, libertad o perdón de deudas. Número 2, traía libertad de toda esclavitud. Número 3, traía restitución. Y número 4, traía descanso a la tierra. Así que mientras en el contexto del judaísmo el jubileo se celebraba cada 50 años, el jubileo bíblico tiene su realización a través de Jesús. Voy a repetirlo. Esa fiesta del jubileo, ese año del jubileo que los judíos tenían que esperar cada 49 años para llegar a ese año y poder gozar de esos privilegios, en nosotros, según el contexto nuestro, ahora podemos disfrutar de todos los beneficios que el jubileo trajo, o el jubileo traía a la vida del pueblo de Dios, pero nosotros lo podemos celebrar todos los días. Todos los días podemos ser beneficiados con todo eso que el pueblo era beneficiado en la fiesta del jubileo o el año del jubileo. Y vamos a ver algunos de esos beneficios que la venida de Jesús trajo a la humanidad, pero trajo especialmente a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con el número 1. La venida de Jesús a la tierra trajo libertad o perdón de deudas. Y yo no sé cuántos de ustedes están endeudados ahora mismo, pero quizás esté pensando, ¿en serio estás hablando de lo económico? Yo estoy hablando de algo más importante. Y miren, en tiempos bíblicos la gente anhelaba que llegara el año del jubileo porque sus deudas eran perdonadas. Si alguien por necesidad se veía obligado a pedir prestado, pues obviamente tenía que estar muy claro de que junto con ese préstamo venían intereses. Y a veces esos intereses iban aumentando día a día. Y aumentaban de tal manera que a veces llegaba el momento que era impagable esa deuda. Y lo que era peor, si alguien moría endeudado, el acreedor tenía el derecho de venir y llevarse a sus descendientes para que trabajaran como esclavos de él hasta que se pagara la deuda de que su padre había dejado. No sé si usted está entendiendo por qué para los judíos el año del jubileo era tan importante. Y podemos ver en la Biblia un ejemplo de esto. Y esto está en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1, que es una historia muy conocida por muchos de nosotros. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Imagínese que usted le debe a Coppel. y bueno, pues póngale otro nombre, ¿verdad? Y porque así es. ¿Sabía usted que las tarjetas de crédito a veces uno termina pagando más intereses que la deuda? Te prestan 5 pesos y de intereses ya van 5,000 y dijiste, ¿cómo? Si nada más pedí 5 pesos, y pasa 1 año, 2 años y te llega la sorpresita de, hey, hello, no, páguenos, nos debe 5,000 pesos, nos debe 15,000. Imagínate que vinieran esas personas y decir, bueno, que tú te vas y tú estás feliz gozando en la presencia del Señor. Bueno, yo espero que todos ustedes lleguen un día a gozar en la presencia del Señor, ¿verdad? Imagínate que tú te vas muy feliz, tú estás feliz porque dices, ya me voy con mi Señor. Pero vienen los de la tienda amarilla y vienen los de la tienda amarilla y dicen, pues fulanito nos debía tanto y venimos a cobrar.
y dice, no, pues no tenemos dinero. Ok, no tienen dinero, entonces denme 2 de sus hijos, denme de 3 de sus hijos para que trabajen para mí de día y de noche, porque no alcanzan a pagar esa deuda. ¿Le agrada esa idea? Ahora entiende por qué era tan importante el año del jubileo judío. Para un judío era muy importante, así que ellos anhelaban que llegara la fiesta del jubileo. Actualmente, hablando espiritualmente, la Biblia dice que somos deudores de Dios, que usted y yo le debemos a Dios, y que porque todo pecado que nosotros cometamos es considerado como una deuda hacia Él. Por eso Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les decía que oraran pidiendo: Padre, perdona nuestras deudas. Así que yo no sé cuántos de ustedes están endeudados con Dios. Ahora, cuando Jesús llega a nuestra vida, Él viene a saldar esa deuda. Él viene a pagar nuestra deuda. Él viene a anular esa deuda. Esa deuda en Cristo es cancelada. En Cristo es perdonado. Ahora tú y yo ya no le debemos a Dios. Ahora estamos libres de deudas. Ahora ya no tenemos nosotros por qué caminar todos afligidos, todos angustiados. Ahora podemos tener paz con Dios gracias a que esa deuda fue cancelada. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Quizás para usted y para mí no lo entendemos así, pero aquella persona que ahora mismo vive sin Cristo, o si usted no tiene mala memoria y usted se acuerda cómo era su vida antes de Cristo, podrá recordar y podrá reconocer que no tenía paz en su corazón. ¿Alguien puede recordar eso? ¿Alguien puede recordar y decir: yo sentía que me faltaba algo? Yo iba a un lado pensando que iba a estar bien, pero al final de cuentas eso no me satisfacía, eso no me llenaba. Pues precisamente era porque nosotros teníamos esa carga enorme que crecía día a día con cada pecado que cometimos. Así que cuando Jesús viene, nosotros tenemos motivos para celebrar, porque ya no somos deudores más. Ahora, otro beneficio más de la venida de Jesús a nuestra vida es que, número 2, Él viene a traer libertad en toda esclavitud. En el año del jubileo, los judíos estaban muy felices porque se tenía que dar libertad a todos los esclavos. Imagínense, en tiempos bíblicos la esclavitud era aún más común que ahora mismo. ¿Cuántos sabían que hoy hay esclavitud todavía en siglo XXI? Hay países como la China, India, Corea, en algunas regiones de Corea del Norte. Bueno, en Corea del Norte hay mucha esclavitud, y en algunos otros países. Se cree, según una estadística de la ONU que publicó en el año 2012, que en el mundo hay alrededor de 30 millones de esclavos. Personas que son esclavos porque son forzados a trabajar sin una paga, o únicamente por la comida. El trabajo forzado de infantes es un modo de esclavitud. La trata de blancas, la práctica sexual comercial o prostitución es otro estilo de esclavitud que en muchos lugares todavía se está viviendo. Y no vamos a ir muy lejos. Aquí en nuestra ciudad hay un grupo que tiene control o tiene dominio de una zona muy conocida en el centro de la ciudad, en donde usted no vaya para allá, pero en plena luz del día hay jovencitas de 12 años, 13 años que están siendo prostituidas. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene el dominio sobre ellos, porque alguien los tiene secuestradas y las tiene amenazadas de muerte si no se prostituyen. Yo no sé si usted puede entender ahora qué importante es la libertad. Usted y yo podemos tener la libertad de venir por nuestra propia voluntad a reunirnos, a congregarnos. Usted y yo somos libres de peinarnos como se nos dé la gana o no peinarnos. Somos libres de aplaudir o no aplaudir, de cantar o no cantar. Somos libres de venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Y gracias a Dios, porque hasta en eso podemos ver la libertad que Dios nos ha dado.
Qué privilegiados somos de podernos levantar y poder ver a nuestro lado a nuestros hijos y decir: Señor, todo feo y como sea, pero aquí lo tengo a un lado, ¿verdad? Así que mire, cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él viene a traernos libertad total. Libertad de que, número uno, libertad en lo espiritual. Sabe que Satanás constantemente querrá mantenernos esclavizados. ¿Cuántos sabían eso? Pero en el momento que recibimos a Cristo en nuestra vida, Él nos libera del pecado y de la maldición de la muerte y condenación eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Él nos libra de las garras de Satanás, nos libera de toda opresión, de toda posesión demoníaca y de toda atadura que pueda haber en nuestras vidas. Para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Él apareció para deshacer toda obra de Satanás. Así que mire, aún nosotros sin saberlo podemos arrastrar maldiciones generacionales. ¿Cuántos sabían eso? Así como lo vimos que en el pueblo judío, cuando alguien tenía una deuda y venía el acreedor y se cobraba con sus hijos, así mismo, escuche bien, en nuestros antepasados probablemente abrieron puertas a Satanás y esa persona cae en maldición, y cuando muere esa persona puede pasar a sus herederos o a sus generaciones futuras tales maldiciones. Así que mire, si Jesús está en nuestra vida, Satanás ya no tiene más poder en nosotros más que nosotros le damos. Satanás ya fue vencido, Satanás ya fue derrotado, Satanás fue exhibido en la cruz del Calvario, y ahora en Cristo Jesús nosotros podemos tener libertad espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted y yo, claro que sí, denle aplauso al Señor. No es correcto, no es normal, no es lógico que un cristiano siga atado, siga poseído y siga atormentado por Satanás y sus demonios. Cristo murió para darnos libertad total, total. Cuando Él en la cruz del Calvario antes de exhalar, antes de morir, Él pronunció: consumado es. En ese momento Él había hecho la paga perfecta por nuestros pecados, y en ese momento el mundo de las tinieblas fue derrotado, y a partir de ahí todos y cada uno de sus hijos, los que le recibimos, podemos disfrutar de esa libertad plena, de esa victoria total que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Pero se preguntará usted, entonces, ¿por qué hay cristianos que todavía no pueden dormir tranquilos? ¿Por qué hay gente que tiene tantas pesadillas? ¿Por qué hay cristianos que cuando van a un retiro o el ambiente espiritual está muy fuerte, lleno de la presencia de Dios, empieza a tener manifestaciones demoníacas? ¿Por qué? Probablemente se siguen abriendo puertas a Satanás. Probablemente hay cosas no confesadas, hay pecados ocultos, o no ha sido libre de esas maldiciones generacionales. Pero la buena noticia es que tenemos un libertador y se llama Jesucristo. No hay demonio, no hay potestad que se resista ante la presencia del Señor, y este es el año del jubileo cristiano. Todos los días son días de jubileo, porque todos los días el Señor está listo para venir a traer libertad total a nuestras vidas. Ahora a nosotros nos toca identificar qué puertas estamos abriendo y cerrarlas para gozar de esa plena libertad y poder decirle a Dios esa esclavitud. ¿Qué más? ¿Qué tipo de esclavitud nos viene a liberar? También la esclavitud del alma. Él nos trae libertad a través de la sanidad interior. Yo repito, decía que una de las características o propósitos del ministerio de Jesús es traer sanidad. Él dice: por cuanto me ungió el Señor y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Yo no sé cuántos quebrantados de corazón están en esta mañana aquí, pero a veces estamos esclavizados al dolor, al pasado. A veces nos cuesta mucho superar pérdidas. A veces nos cuesta mucho salir de prisiones de amargura, prisiones de odio.
A veces no nos damos cuenta, pero en nuestro corazón todavía hay resentimiento, hay falta de perdón y hay falta de paz. ¿Por qué? Porque Satanás tiene esclavizada esa área de nuestra alma. Pero la buena noticia es que Jesucristo es el mejor sanador, es el experto sanando toda herida, es el experto trayendo esperanza, trayendo gozo y trayendo paz. Que necesitamos permitir que Él trabaje en esas áreas que aún están dañadas. Dice la Escritura que Él vino a traernos vida y vida en abundantes. Ahora, aunque usted no lo cree, en las iglesias hay muchas personas que se dicen ser libres y que inclusive aplauden y danzan y cantan, pero tienen esclavizada el alma. Ese es un ejemplo de María, la hermana de Moisés. ¿Alguien ha leído esa historia? El libro del Éxodo, en el capítulo 15, nos cuenta que cuando el pueblo de Israel es liberado después de cruzar el Mar Rojo, María, la hermana de Moisés, toma un pandero y dice que empieza a tocar el pandero y empieza a danzar. De ahí es la base bíblica donde algunas iglesias tienen el ministerio de danza. Y María danza y estaba celebrando la libertad, estaba festejando que por fin habían sido liberados del yugo de la esclavitud que tenían en Egipto. Y efectivamente el pueblo de Israel físicamente había sido libre, pero tenía todavía una esclavitud mental, tenía esclavitud en el alma. La mentalidad del pueblo de Israel era la mentalidad de un esclavo. Y podemos ver que María tenía tal mentalidad porque en determinado momento de su vida empieza a salir lo que había en su corazón. Empieza a salir la queja, empieza a salir la murmuración. Y tal fue el caso, o la situación, o voy a decirlo así, que murmura contra su propio hermano. Y murmura por la mujer con la cual él se casó. A ella que le interesaba con quién se casó, ¿no? Pero vea, algunas personas que tienen falta de sanidad interior son personas que hasta murmuran por lo que no les va ni les viene. Oh, ¿ya te fijaste esos zapatos que trae la pastora? ¿Y qué? Pues son de la pastora, ¿usted qué? ¿Sí o no? Y ya te fijaste que el hermano no se peinó, pues él sabrá si se peina o no, usted peínese, haga su chongo, póngase un moño si quiere, pero cuando tenemos falta de sanidad, hay una falta de contentamiento. Hay amargura y se nota cuando hablamos, se nota cómo nos expresamos. Viene un reto a nuestra vida y nos queremos regresar al pasado. Algo no funciona en nuestra vida y ahí nos vamos todos desilusionados de Cristo como si Él tuviera la culpa de lo que nos sucede. Pero la realidad es que no tenemos sanidad del alma. Y hay áreas de nuestra vida que quizás no le hemos entregado a Jesús. Porque cuando le entregamos el 100 a Jesús, Él es experto sanando nuestra alma. Él es experto sanando nuestros corazones. Así que yo creo que si en esta mañana hay alguien como María que cantó esos cantos tan hermosos que entonaron los chicos de la alabanza, pero que pueden identificar que les hace falta sanidad, hoy es el día que puedas decirle: Señor, yo quiero decirle adiós a la falta de sanidad. ¿Qué otra área vino a traer libertad? El Señor vino a traer libertad de la esclavitud física. Y mencionamos algunos casos de esclavitud física hoy en este siglo, pero ahí podemos incluir esclavitud a las bebidas alcohólicas, podemos incluir la esclavitud a las drogas, al sexo, la pornografía, esclavitud a los juegos de azar, esclavitud a la comida, porque también sabía que podemos llegar a tener problemas de comida y comer por ansiedad, comer por gusto, comer por glotones, pero también en la esclavitud física está incluida. No volteen a mirar a nadie, ya empecé a mirar así como ahí te habla, ¿no? Hoy sí puede comer con libertad en lo que tenemos ahí en el otro templo, así que gócese porque a lo mejor ya mañana le prohíben comer. Y en la esclavitud física están las enfermedades. Yo no sé usted, pero para mí este año ha sido un año de muchas luchas y le comparto. Para mí estar aquí al frente ha sido un gran esfuerzo. Esta mañana fue un tratamiento dental y ocurrió uno de esos casos raros que el tratamiento dental me afectó algunos nervios y me adormeció el paladar, en problemas en el oído, hasta acá está el pecho.
Y toda la semana he estado batallando con eso, ¿no? Y ya fui al doctor y me dijeron, no, pues es que es uno de esos casos raros que afecta a todo, dice. Y bueno, entonces soy una rara, le dije, ¿verdad? Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, yo creo que tú todavía sanas. Y yo creo que tú sigues siendo un Dios de milagros, un Dios de poder, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo oraba porque estaba orando por la sanidad de algunas personitas que nos mandaron mensaje que estaban enfermas y estaban pasando por luchas. Y esta era mi oración: Señor, manifiesta tu poder y demuestra que tú sigues sanando y que tú sigues trayendo libertad. Sabe que las enfermedades a veces esclavizan a las personas. Y yo lo digo por mí, porque yo, antier yo quería estar aquí en las clases, pero de veras no podía ni hablar, no podía ni mover toda esta área de mi cuello. Y qué difícil es estar enfermo, ¿verdad? Qué difícil es quererte mover y quererte bañar y querer cocinar y querer hacer muchas cosas, y que voy a decir, y que tu alma, tu espíritu, tu mente digan sí puedo, pero tu cuerpo no reacciona, ¿verdad? Pero bendito sea nuestro Dios, que Él puede traer sanidad si a Él le place, y nuestra oración siempre ha de ser: Señor, haz la obra. Señor, trae sanidad. Señor, trae libertad. Señor, que el enemigo no me ate físicamente, porque tú eres un Dios de libertad. Así que a través de la muerte de Jesucristo, con las llagas, dice la escritura en Isaías, por sus llagas hemos sido sanados, y no nos debemos de cansar de aclamar al Señor y declarar esa sanidad, porque mientras hay vida hay esperanza. Así que mira, me voy más rápido. Otro de los beneficios que la venida de Jesús trajo al mundo, trajo a nuestra vida, es restitución. Ahora, en el año del jubileo se devolvían a sus propietarios originales las tierras que se habían enajenado por cuestión de endeudamiento en caso de pobreza. Cuando alguien ya no podía, que empeñaba sus tierras, pero ya no las podía pagar, y ya esas tierras les eran confiscadas, o las tenían ahí para que se siguieran trabajando y lo que saliera fuera en abono de esa deuda. En el año del jubileo, el que tenía la posesión temporal de esas tierras tenía que regresárselas a su dueño. Dígame si no sería el año del jubileo un año muy deseado por los judíos. Claro que era un año muy deseado. Ahí mucho con el retorno de esas tierras se estaba evitando que muchos llegaran a venderse como esclavos para pagar la deuda. Así que el acto de restitución en el año del jubileo fue un acto de misericordia de Dios hacia su pueblo. Y quiero decirte lo siguiente: cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a restituir. ¿Qué vino a restituir? Vino a regresarnos todo lo que por derecho nos pertenecía. Pero para ponerte un ejemplo bíblico de un acto de restitución, la Biblia nos cuenta la historia de David cuando restituye a Mefiboset las tierras de su abuelo Saúl. Dice 2 Samuel 9:7: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Un chico lisiado que se llamaba Mefiboset, que había perdido a sus padres, sus tierras, sus posesiones, llega David al poder, y David tiene un acto de misericordia y le restituye todo lo que por derecho le pertenecía. Quiero decirte que alguien más grande que David está aquí, se llama Jesucristo, y Él puede restituirnos todo lo que la vida nos ha arrebatado, todo lo que Satanás y sus demonios nos han robado, porque Él vino a regresarnos todo eso. Él nos restaura a nuestra condición original en la cual nos creó. Esa condición que tenía Adán en el huerto del Edén nos es regresada, y ahora nosotros ya no somos más esclavos. Él nos eleva de la esclavitud a la posición de un hijo. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. En Cristo tenemos dignidad, en Cristo tenemos libertad. Ahora tú y yo tenemos derechos y privilegios como hijos de Dios y como coherederos en Cristo Jesús. Tú no lo entiendes ahora, pero en la eternidad, cuando te sea revelado todos esos privilegios, tú dirás: gracias, Señor, porque Cristo es mi jubileo, porque Cristo trajo esa libertad a mi vida. Otro beneficio más que Jesús trajo es descanso. En el año del jubileo la tierra no se debía cultivar
a fin de dejarla descansar todo un año. Fíjate qué interesante esto. Todo un año la tierra tenía que permanecer sin plantar. Y la gente tenía que aprender a confiar en Dios. Tenía que aprender a confiar en esa provisión de Dios. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que, mire, en la Biblia, la tierra representa nuestro corazón. Y lo que Cristo viene a traer a nuestra vida es descanso. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten muy cansados. A veces estamos muy cansados y hasta en nuestra mente pueden venir pensamientos: ya no quiero vivir. Estoy cansado de luchar contra esto. Estoy cansado de luchar por este matrimonio. Estoy cansado de luchar contra esta adicción. Estoy cansado de luchar contra esta situación que no se resuelve. Y a veces podemos llegar a cansarnos. Pues en Cristo hay descanso. Y el primer descanso que nos viene a traer, lo repito, ya no traemos más pecado cargando encima. Él nos da libertad. Así que en conclusión, el año del jubileo para el pueblo de Israel significaba decirle adiós a toda esclavitud. Pero en Cristo, tú y yo podemos gozar de las bendiciones que con su venida a la tierra Él trajo. Número 1, podemos gozar de perdón de deudas. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser libre de toda deuda, incluyendo la financiera? Quiero ser libre de toda deuda. Número 2, Él vino a traer libertad de todo tipo de esclavitud. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo reconozco que tengo un área en mi vida donde todavía no he sido libre? Es muy fácil identificarlo y ya no le añado más. Tu odio, coraje, cómo reaccionas ante situaciones difíciles. Si estás siempre enojado, si estás siempre amargado, si estás siempre quejándote, algo hay en ti. Eso no es libertad. Miedos, cuando personas que están atadas al miedo, eso no es libertad, eso no es normal, eso no vino Jesús a traernos a nuestra vida. Él vino también a traernos restitución y descanso. Así que, ¿qué necesitamos hacer para gozar de todos esos beneficios que Jesús vino a traer a nuestra vida y decirle adiós a esa esclavitud? ¿Quieres saber qué necesitas hacer? Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De acuerdo a esto, lo primero que necesitamos hacer es ser discípulo de Jesús. Y cuando digo discípulo, no es solamente decir una oración en donde digamos: eres mi Señor y Salvador. Un verdadero discípulo, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, es permanecer en su palabra, permanecer en su enseñanza, profundizar en nuestra relación con Él, permitir que Él penetre hasta las áreas más íntimas y más privadas de nuestro ser, que podamos entregarle aún aquellos secretos, aún aquellos pecados ocultos, que podamos entregarle el odio, el resentimiento, que podamos entregarle la frustración, la amargura, la falta de contentamiento, y decirle: Señor, yo necesito libertad. El Señor dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él es la verdad, y el que llega a conocer a Jesús podrá experimentar libertad total, porque solamente en Él hay libertad, porque solamente Él nos libra de toda atadura. Este es el llamado que voy a hacer esta mañana. Y el llamado empieza con una pregunta. ¿Te gustaría de una vez y por todas decirle adiós a todo tipo de esclavitud que hay en tu vida? ¿Te gustaría pedirle a Dios que venga a restituir todo lo que has perdido? ¿Te gustaría pedirle a Dios que restituya la paz, que restituya tu fe y tu esperanza?
¿Te gustaría poderle pedir en esta mañana a Dios el poder experimentar descanso para tu alma? El llamado es a permitirle a Jesús que venga a tu vida, porque quieres hoy decirle adiós a toda esclavitud. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta mañana? Y su palabra dice que donde está su espíritu hay libertad. Y en Jesús se cumplió el jubileo perfecto. Él es el libertador, Él es el sanador. Y lo más importante para Él es tu libertad. Y esta mañana, yo no sé si tú quieras venir al frente, pero lo puedes hacer en tu lugar. Mientras tú escuchas este canto, ¿por qué no le preguntas al Señor: Señor, ¿en qué áreas necesito libertad? Porque Él quiere que tú llegues a ser como esa águila, que seas libre. Él quiere que como su hijo o su hija, tú no estés atado más a recuerdos del pasado, no más atado al dolor, no más atado a la frustración, no más atado a situaciones que en el pasado te ataron, te estancaron. Él quiere que tú aprendas a disfrutar de la libertad total y plena que con su muerte Él ganó para ti. Y esta mañana tú le puedes presentar a Dios eso que ha reconocido. Yo no sé si te sientes atado emocionalmente, mentalmente, estancado, o yo no sé si tú estás luchando con alguna adicción, estás luchando con algún trauma, con alguna fobia. A lo mejor ahora mismo todavía tu corazón está aprisionado por odio y resentimiento. Ese es el día que tú puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito libertad. Yo quiero decirle adiós a la esclavitud. Y puedes venir al altar y puedes decirle: Señor, si tú me trajiste este día es porque muy seguramente en tus planes estoy. Y aquí estoy, aquí está mi vida, porque quiero ser libre. Vamos, mientras está este canto, tú puedes venir y vamos a orar por tu libertad. Y si es un área espiritual, una posesión, un tormento, una atadura, estamos listos para recibirte en consejería. Estamos listos para ministrarte en lo privado. Pero hoy vamos a orar porque empieces a caminar hacia la libertad plena. Dile adiós a la libertad, a la esclavitud, y camina hacia la libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Vamos. Es tiempo de volar. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy.
Jesús está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me